bien, buenos días a todos. Y sí, orar por mí para que las neuronas también las tenga yo claras, porque parece que el COVID afecta un poco a la capacidad de retención y de estar centrado, no sé si a vosotros, pero a mí me afecta de esa manera. Bien, vamos a aclarar dos cosas muy importantes. Y es que este texto básicamente habla del tema del sufrimiento, como toda la epístola, pero también de la soberanía y de la gracia de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Lo he dividido en dos secciones porque ya sabéis que a mí bastante se me queda corto el tiempo y hoy en 50 minutos la verdad es que no podríamos haber examinado todo lo que dice este pasaje que ahora leeremos. Entonces hemos hecho dos sermones, afortunadamente, y pienso que ha sido providencial. El domingo que viene, que es Dios mediante, habrán bautismos, tocaremos una parte que también está relacionada, ¿no? No tanto con el bautismo, pero sí con ese control que Dios tiene de la vida de aquellos que se han unido a Cristo, ¿no? Esta primera parte también, pero bueno, ha sido providencial porque en principio no lo teníamos preparado así y el Señor así lo ha querido que se dé, ¿no? Entonces, sin más, voy a hacer una cortita oración y leeremos el texto, que hoy sería todo lo que deberíamos de tocar, y lo haremos en dos secciones, y sería del versículo 12 al versículo 19. Hoy solamente tocaremos los primeros versículos, que son del 12 al 16. Vamos a orar y luego hago la lectura. Señor y Dios, queremos ante todas las cosas, con un corazón humillado y agradecido, Señor, ponernos en tus manos, para que tú nos hables en esta mañana, para que tú nos lleves a un conocimiento más profundo de tu gloriosa grandeza, de tu control de todas las situaciones y circunstancias, de cómo tú gobiernas el universo entero para bien y gloria de tu Iglesia y de retruc, pero sobre todo para gloria tuya, oh Señor. Queremos, Señor, ser ese pueblo que te glorifica en cualquier circunstancia y situación. Y, Señor, te pedimos, rogamos, que tu Santo Espíritu hoy sobre nosotros obre abundante y poderosamente en nuestras vidas y como Iglesia seamos nutridos, corregidos, exhortados, consolados y alimentados, Señor, para reflejar mejor cada día el carácter de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. En su nombre oramos. Amén. Bien, hermanos que estáis en casa, os queremos. Vamos a leer. Dice así el versículo 12 del capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Y la Iglesia, como dice nuestro pastor, dice amén. Bien, hermanos, pues vamos a empezar con la lectura del versículo 11, porque hoy no tenemos el mismo bocadillo que la semana pasada, pero la verdad es que también hay una especie de emparedado. Claudio, la verdad es que la imagen aún se mantiene en mi memoria de la semana pasada. Entonces, fijaros que el versículo 11, la segunda parte del versículo 11 que tocamos en su día, dice:
capítulo 4, verso 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Cuando dice en todo, se refiere en todo. Circunstancias adversas, diversas, enfrentadas, confrontadas, persecución, enfermedad, dolor, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? ¿Y qué nos está diciendo esta maravillosa enseñanza? Que nuestro Dios es soberano, que nuestro Señor es el que gobierna el universo entero, que no sucede nada ni en el mundo angelical, ni en el mundo de los hombres, ni en el mundo animal, que Dios no tenga controlado y gobernado. Y eso es algo que la palabra de Dios nos la enseña. Siempre hablamos mucho de Pablo, ¿no? El Pablo de la soberanía de Dios, el Pablo de la predestinación, pero vemos que Pedro está hablando de las mismas doctrinas, una y otra vez, en esta epístola. Nos encontramos desde el principio que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, que el Espíritu Santo apartó un pueblo para que obedeciera y creyese y fuese lavado en la sangre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando examinábamos este versículo 2 del primer capítulo de Pedro? Bien, pues por descontado estamos examinando la epístola pasaje por pasaje, pero el contexto es el mismo, es una carta que escribió el apóstol Pedro y no nos podemos olvidar de estas verdades fundamentales, ¿verdad? Entonces ya una vez hemos dejado esa parte importante del emparedado que Pedro nos está diciendo, de que Dios es soberano y de que en esa soberanía de Dios todo al final ha de redundar en su gloria, para la gloria de Dios. Y nos dice que Cristo es el Señor, que todo está controlado y gobernado. Y no solamente a partir de que Él dice, me voy y toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, como dice en el Evangelio de Mateo, sino desde siempre. El Señor Jesucristo ha gobernado con el Padre y el Espíritu Santo todas las galaxias, todo el mundo celestial y de los humanos, aún y en su rebelión, aún en la persecución de la Iglesia del Señor, aún en la persecución de los profetas que fueron martirizados y que murieron antes de la venida del Mesías prometido. Dios es el Señor y Él gobierna. Y eso es algo que la Iglesia debe de creer, conocer y gozarse y descansar. Descansar plenamente, entregados en sus brazos. Sabemos que no nos acontece nada que Dios no tenga gobernado y controlado, aunque a veces nos parece mentira. Pero aquí está diciendo esto el apóstol, y veremos los versículos que examinaremos rápidamente. Amados, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ya cuando estábamos, los que habéis estado siguiendo todos los sermones de esta epístola, sabéis lo que estaba pasando ya en Roma. Sabéis que por el imperio se estaba extendiendo esa persecución. Y aquí Pedro les dice, no os sorprendáis, no está pasando nada raro. No creáis que, ¿qué ha pasado aquí? Si todo me tenía que ir bien, me habían prometido. Eso no es lo que dijo Jesús, eso es lo que dicen algunos. Tú crees en Jesús y todo te va a ir bien. La economía te va a ir bien, vas a ser exitoso, vas a tener todo aquello que has anhelado siempre porque Dios te lo va a conceder. No lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no habla de la prosperidad. El Señor Jesucristo, hemos leído en la lectura congregacional, dice, preparaos porque lo que me han hecho a mí también os lo van a hacer a vosotros. No quiere decir que toda la historia de la Iglesia, y toda la historia de la Iglesia no me refiero solamente a partir de la venida del Espíritu Santo, sino desde la historia de que la promesa, que muchas veces hemos hablado aquí, se le fue dada a Adán y Eva, de que un Redentor nacido de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y a su vez él sería herido en el calcañar. Pues desde entonces ya nos encontramos a Caín matando a Abel. Y así a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, ha sido así siempre. Y seguirá siendo así. Y podríamos decir, ¿qué es que Dios no lo podría haber evitado? ¿Qué es que Dios no podría haber impedido que eso fuese así? Claro que podría haberlo hecho si Él hubiese querido.
Pero Él no ha querido hacerlo así. ¿Y nosotros quiénes somos para decir cómo tienes que hacer? Oh Dios, porque yo creo que deberías de hacerlo de esta manera. Nada más lejos de una iglesia humilde, mansa y obediente. El Señor es el Señor. Y cuando decimos Él es el Señor, estamos diciendo que Él gobierna, que Él controla, que Él dirige, aún y aquellas cosas que me duelen y que no entiendo. Pero en su poder y en su gracia, en su sabiduría, Él guía los pasos de su pueblo a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso nos tiene que llenar de reposo, de paz y de consuelo en medio del sufrimiento, que es lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo. Y entonces volvemos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Mateo 5, versos del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabéis que bienaventurados quiere decir felices de verdad? Felices de verdad, no esa felicidad transitoria, esa felicidad que hoy está y mañana ya no está, que es como una especie de fuego artificial que al final solamente queda el humo. No, no, la felicidad permanente que nadie nos puede arrebatar. La felicidad que es poderosa, profunda, que está en lo profundo de nuestro ser y que nadie puede tocar. Esa es la felicidad que el Señor Jesucristo dice que tenemos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estáis siguiendo ese mismo camino. Tenéis el privilegio de sufrir por mí. Gozaos y alegraos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 dice: también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos y hermanas, en la misma carta de Pedro nos vuelve a decir, capítulo 1, versos del 3 al 9, Dios el Padre nos hizo renacer. Hablaba Javier de la soberanía de Dios, del control y del poder de Dios en la salvación. Y aquí nos vuelve a decir el apóstol Pedro, Dios nos hizo renacer por su gran misericordia, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Veis cómo el apóstol Pedro utiliza la técnica aquella que yo siempre digo del mayo? ¡Clon! ¡Clon! Y así una y otra vez va dejando clara una verdad que tiene que quedar clavada en lo profundo de nuestro corazón y en nuestras mentes. Que sois, además, la soberanía de Dios, que sois guardados por el poder de Dios. Nada ni nadie os podrá arrebatar de mi mano. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de aquel que ha venido a morir por su pueblo. Un pueblo rebelde y contradictorio, un pueblo de hombres y mujeres pecadores que Él en la eternidad eligió y que entregó a su Hijo para que a su debido tiempo viniese a pagar y morir en nuestro lugar. Y el Espíritu Santo se comprometió también a su debido tiempo a vivificarnos y darnos la fe salvadora que confía única y exclusivamente en Cristo Jesús como Señor y Salvador.
nos lavó con su sangre, y Pedro lo repite otra vez, para que santificados por el Espíritu Santo obedeciésemos y fuésemos rociados con la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que ha pasado con nosotros y es lo que ha pasado con la Iglesia de Dios a lo largo de todos los tiempos. Aquellos que vivieron antes del diluvio creyeron que el Rey Salvador, Mesías prometido a sus antepasados, vendría de una mujer y que con su sangre nos lavaría. Y así ha sido una y otra vez, generación a generación, y persecución siempre ha habido de aquellos que no creían. Aquellos que rechazaban un Salvador inocente, pero que querían salvarse por sus propios méritos y por sus propias obras, o que sencillamente decían como los descendientes de Caín: no quiero saber nada de ti me esconderé. ¿Os acordáis? De ti me esconderé, decía Caín, y su descendencia seguían en ese camino. Y así éramos nosotros antes de que el Señor nos ganara. De ti me esconderé, viviré escondido de ti, según mis propios y mis deseos y mis pecados que me agradan. Pero el Señor nos ganó, el Señor nos venció, el Señor nos hizo renacer por su gran misericordia, hermanos y hermanas. Por su gran misericordia, no porque hubiese ningún mérito en nosotros, no porque hubiese nada llamativo o algo que nosotros hubiésemos hecho, sino que por su gran misericordia nos hizo renacer. Hermanos, y hoy estamos aquí, y a lo largo de la historia de la Iglesia hemos estado todos los que nos hemos congregado en el nombre de Jesús, reconociendo que solo por la gran misericordia de Dios estamos hoy aquí. Hermanos, ¿verdad? Es un gozo, es un descanso, es una paz saber que no merecíamos nada, ni nunca mereceremos nada, pero Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad que es un descanso? ¿Verdad que es un reposo? Decir, estoy en las manos del Dios eterno, poderoso para salvar, que ha querido salvarme a mí, un hombre, una mujer, un joven, una joven, un niño, pecador, y me ha amado con un amor inalterable que nada ni nadie lo puede hacer cambiar, hermanos y hermanas. Por eso nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, dice el versículo 6, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese oro que se prueba con fuego para quitar las impurezas, se pone al fuego para que queme todo aquello que sobra. Nuestra fe es una fe pura, poderosa, en todo lo que debería de ser, pues seguramente que no, está siendo trabajada. ¿Cuántos hay que han creído en Cristo como Señor y Salvador y aún tienen una pequeña esperanza de algo que ellos hayan hecho? ¿Cuántos no hay que sí aman al Señor porque saben lo que el Señor ha hecho por ellos, pero aún confían en algo que ellos hayan podido hacer, porque ellos buscaron al Señor, porque ellos un día tomaron una decisión, porque un día levantaron la mano, porque repitieron una oración que había en un folleto y en el fondo, muy en el fondo de su conciencia, descansan, aunque sea un poquito, en eso que hicieron. Pues eso ha de ser probado con fuego, porque no puede haber una fe que sea gozosa, que te lleve a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en la que haya aunque sea un 1% de tu parte. Esa es la prueba a la que Dios va a pulir nuestra fe. Va a ir trabajándola a lo largo de ese peregrinaje que es nuestra vida. La va a ir trabajando hasta que al final digamos, no hay nada en mí, Señor, no he hecho nada que merezca que tú me salvases. No hay nada en mí, solo tu gracia, solo tu misericordia, solo tu amor, solo la entrega de tu amado Hijo eterno en mi lugar. Es la que hoy me hace estar aquí y decirte, gracias hoy, porque tal como soy, tú me has amado. No necesito hacer nada, tú me has amado. Y ese es un descanso, hermanos y hermanas, que solo aquellos que nuestra fe ha sido pulida podemos decir, no hay nada en mí, no he hecho nada. Solo el Dios eterno, misericordioso, que me conoció desde antes de la fundación del mundo y no vio nada en mí bueno, como algunos dicen, ni nada que yo fuese a hacer
como algunos dicen, sino que en su gracia soberana dijo, a este salvo yo, a esta salvo yo. Por más que todo el mundo diga, no tiene solución, Dios dice, yo puedo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, que nuestra fe sea purificada, que nuestra alma sea salvada y santificada día a día en esa progresiva santificación que Dios ha prometido que va a hacer. El que empezó la buena obra en vosotros es fiel y justo, que la perpetuará y la llevará hasta el fin. Eso es lo que nos tiene que dar consuelo, paz y gozo. Saber que Dios nos va a presentar delante de Él, puros y perfectos. Él lo va a hacer, va a utilizar 10, 15, 20, 40, 50, 80, 90, los años que Dios tenga permitidos que vayamos a vivir en este mundo. Pero Él, cuando nos lleve a su presencia, nos llevará a su presencia puros, perfectos, sin nada de lo que avergonzarnos, totalmente santos. Y eso nos tiene que dar mucho consuelo, hermanas y hermanos. Cuando vemos lo que hay en nuestro corazón, cuando experimentamos cómo a veces reaccionamos, cuando vemos lo que aún queda de la vieja naturaleza, decir, gracias Señor, porque tú acabarás la obra que has empezado en mí. Tú la acabarás. Glorioso Señor. Por eso, si Dios tiene que utilizar el sufrimiento para que su iglesia sea purificada, nosotros tenemos que decir, amén. Señor, utiliza lo que tú creas que tengas que utilizar. De la misma manera que un escultor coge un precioso bloque de mármol que dices, ¡qué maravilla! Si no habría que tocarlo. Es tan bonito este bloque de mármol. Y empieza ahí, pam, pim, pam. Y al final dices, ¿qué está haciendo? Está rompiendo este monolito tan bonito. Pero al final aparece una forma preciosa, empieza a aparecer una figura bonita y preciosa, proporcionada, que refleja una perfección que uno no se hubiese podido imaginar cuando veía el bloque. Bien, aparentemente allí hay sufrimiento, hay roturas, hay quebrantamiento, pero al final Dios va a consolidar, va a modelar aquello que tenía preparado, y es que reflejemos la imagen del Dios invisible, unidos a su Hijo Jesucristo, reflejando todas sus virtudes, como dice el mismo apóstol Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable. Y podemos hacerlo de palabra, claro que sí, podemos decir, el Señor es glorioso, el Señor es soberano, el Señor es misericordioso, Él es eterno, Él es amoroso, Él es humilde y manso, pero es omnipotente. Y también podemos decir con nuestras vidas cómo es Él, porque ese corazón que Él está plasmando en nosotros cada día, paso a paso se va reflejando hasta que el día sea perfecto y en su iglesia la imagen del Dios invisible, unidos a nuestra cabeza que es Cristo, refleje por toda la eternidad delante de la creación angelical y de toda la creación al Dios que es invisible, inmortal, puro y perfecto. Y esa es nuestra misión, y lo he dicho en infinidad de ocasiones. Por eso luchamos con el pecado, pero el pecado está vencido. Luchamos con nuestro propio pecado, pero el pecado ha sido aplastado por la... Perdona, Ian, se ha asustado. Que me dejo llevar. Entonces tenemos que tener eso bien claro. Si Dios utiliza el sufrimiento para que seamos purificados, seamos modelados, digamos, sea a ti la gloria, Señor, tú eres sabio, yo soy un pobre pecador que estoy siendo transformado en tus manos, en tus manos. ¿Dónde puedo sino estar mejor? Sino en tus manos, que me estás modelando, que me estás purificando, que me estás haciendo cada vez más parecido a Jesús. Nuestro gran capitán Jesucristo nos avisó y dio ejemplo. Las bienaventuranzas que hemos leído hace un ratito, ¿verdad?
En Juan 15, que hemos también leído una parte, del 18 al 20, si el mundo os aborrece, sabid que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Nos pone el Señor ya. Deciréis, ¿qué es eso de que todo el mundo te va a recibir con los brazos abiertos? Uy, mira, un cristiano, qué maravilla, sí, vamos a contratarlo. Vamos a poner, porque es una persona seria, respetuosa, que no roba, que no miente, es una persona que cuando dice una cosa la cumple. Vamos a ponerlo de jefe de la empresa. No siempre es así, porque a lo mejor ser cristiano significa que diga, oh, este no me interesa, porque todos mis chanchullos que yo tengo aquí de dobles economías, que si el libro B, que si la caja A, ¿cómo le voy a decir que me gobierne la empresa a ese hombre? No me interesa. Nada, será muy bueno y será una persona confiable, pero no me interesa que esté al frente de todos mis chanchullos, porque no. Y así podríamos encontrar muchas circunstancias y situaciones en las que, por ser siervos de aquel que es justo, que es santo, nos vamos a encontrar con problemas. Ellos tenían otros problemas en aquella época, sencillamente, posiblemente, en muchos casos, no adorar a aquel que, siendo un hombre miserable, decía que le tenían que adorar como Dios, a César. Decía, nosotros le reconocemos como gobernante de este imperio y le rendimos pleitesía, pero no lo vamos a adorar. Y por eso murieron muchos de nuestros hermanos en aquella época. Sencillamente por eso. ¿Qué te pareció el vídeo de Policarpio, Antonio? Se lo recomendé el otro día, nos está escuchando. Policarpio era, ¿verdad, Javier? Bien. Hermanos que decían, no, yo no adoro, pero no solamente centuriones, altos cargos del ejército romano que se habían convertido, algunos dicen posiblemente de su estada de carceleros de Pedro, de Pablo. Esos hombres que estuvieron con él ahí juntos, para aquí, para allá, esa libertad que tenía relativa de Pablo, de que podía ir a predicar, que podía vivir fuera de la cárcel, porque tenía que tener un carcelero allí, que se iba cambiando, ahora ponían un carcelero, otro, que iba siempre con él, una especie de para que no se fugue, o lo que sea. La cuestión es que hubieron conversiones, y dentro del imperio, dentro de lo que eran las centurias del ejército imperial, hubieron muchos que abrazaron el cristianismo y eran hombres esforzados, valientes, que luchaban por el imperio, por la paz romana, por la extensión de las leyes romanas, y que llegó el momento que cuando el César dijo, me tenéis que adorar, dijeron, no te vamos a adorar porque tú no eres Dios y solo adoramos a un solo Dios. Y pagaron con sus vidas, hermanos. Por algo tan sencillo, ¿no? Que alguno hubiera dicho, oye, pues vas ahí, como hacían muchos, no creáis que muchos de los que les doblaban la rodilla al César creían, y hostia, está loquísimo este hombre. Bueno, pues venga, vamos a doblarle la rodilla, si se quiere quedar contento. Nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas ante ti, César. Pues estas cosas, hermanos, son cosas que nos tienen que llenar de conocimiento, de gratitud, al mismo tiempo ver la experiencia de todos estos siervos de Dios que padecieron sufrimientos, muchos de ellos la muerte y martirios terribles, y vieron cómo Dios los sostuvo, porque no es que fueran supermanes. A ver, uno podría decir, estos eran supermanes, esa gente, ¿cómo pueden salir a los leones que se los están comiendo? ¿Cómo pueden despedazarlos? ¿Cómo pueden ponerlos en una cruz y pegarles fuego? Y están cantando. Están cantando al Señor, que es que eran supermanes, como estos superhéroes que vemos en las películas del cine. No, eran hombres como nosotros y mujeres como nosotros, como vosotras. Y niños, también, niños que ya habían conocido a Jesús desde su infancia y decían, no, yo no doblo mi rodilla ante César porque Cristo es mi Dios. Y yo voy con mis papás al circo. No a ver, sino a ser comido por los leones. Y eso nos tendría que hacer reflexionar de cómo vivimos nuestro cristianismo y al mismo tiempo saber que si ellos pudieron, había alguien que les dio la capacidad de poder. No es que ellos fueran supermanes, vuelvo a repetir.
Por eso no nos hemos de sorprender ni de extrañar de ese fuego de prueba, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y hoy Javier hablaba de esa unidad con Cristo, esa unión con Cristo, esa unión profunda, estrecha, que nosotros a veces ni siquiera nos la podemos creer, pero que es una realidad. Estamos unidos a Cristo de una manera que no hay nada que nos pueda separar. Cuando Dios dice en su palabra que nadie nos puede arrebatar de su mano, Jesús lo dice, Dios hecho hombre, y que nadie nos puede separar de la mano de su Padre, nos está diciendo no que nos tenga cogidos por la mano solamente, que todos los que tenemos hijos y los hemos llevado por la calle y se han tropezado y han quedado colgando de nuestras manos, decimos, mira, Dios me tiene de esa manera cogido. Nos tiene cogido de una manera, eso para que lo tengamos visualizado, nos tiene cogido de una manera que es que somos uno con Él. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Eso es algo que deberíamos de meditar. Estos días hablaba con un hermano que son de estos que creen que la salvación se pierde y se gana, como el que entra por una especie de puerta giratoria. He caído en un pecado, me he perdido, me arrepiento y vuelvo a entrar. Bien, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña que Él nos ha unido a Él de una manera como la vid y el pámpano. Estamos unidos, la savia de esa vid corre por nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros de la misma manera que está en el Señor Jesucristo. Y estamos recibiendo en nuestra vida el poder y la obra transformadora del Espíritu Santo. Todos estos hermanos que sufrieron, y estos hermanos que estaban sufriendo, y todos los que hoy en día sufrimos, tenemos el mismo Espíritu de Dios que da poder para vencer la prueba, la tentación y todo tipo de tortura psicológica, física, mental, psíquica. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y aquí cuando dice esto, se ha dicho y se ha tergiversado tanto este texto. Si no gozáis por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, ¿qué quiere decir? Porque ya te digo, se han dicho barbaridades muchas. De hecho, las penitencias, todo este tipo de cosas que ha habido la Iglesia Católica Romana ha enseñado, era porque había que aportar algo a los sufrimientos de Cristo. Y de ahí salían todo ese tipo de enseñanzas. Tú te ibas a confesar al cura y el cura decía, como penitencia, haz esto, haz lo otro. Luego algunos ya cogían y decían, bueno, no, yo a más voy a ir de rodillas hasta la Virgen del no sé qué. O voy a ir descalzo pegándome la próxima Semana Santa para añadir algo a aquello que Cristo ya ha hecho. Y ese texto de sois participantes de los padecimientos de Cristo es como que de alguna manera les daba un poco de razón para esgrimir esas mentiras, nada más lejos de la realidad bíblica. Ya hemos leído en otros sermones, por ejemplo, Hebreos 10:14, que nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, si con una sola ofrenda Dios, cuando entregó a su Hijo y Él ocupó nuestro lugar en la cruz y recibió el castigo que todos nuestros pecados merecen, quiere decir que con esa sola ofrenda todos nuestros pecados han quedado totalmente saldados. La deuda ha quedado pagada. No hay que hacer ningún sacrificio. No hay que sufrir para añadir algo a los sufrimientos de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro aquí? ¿Qué quiere decir ese sois participantes de los padecimientos de Cristo? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ya parece que esto también aclara algo más. Con el texto que os acabo de leer de Hebreos 10:14 ya dice algo. Pero ahora vamos a leer 1 de Pedro 3:18 que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. Él cuando fue a la cruz pagó en una sola vez por todos nuestros pecados, los que aún no hemos cometido y cometeremos. Los que cometieron aquellos que vivieron antes del diluvio y que creyeron en el Mesías prometido que había de venir.
todos aquellos que el Padre en su eternidad, en su soberanía, entregó al Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo. Todos y cada uno de todos nosotros, ese pueblo que siempre digo, innumerable como las estrellas de los cielos y como las arenas de los mares. Aquellos que están a nuestro alrededor, que aún no han creído, pero que el Señor puede y quiere y un día los hará ponerse de rodillas y decir, Señor, no quiero luchar más contigo, tuyo soy, claro que quiero vivir para ti. Claro que quiero obedecerte, claro que quiero que me laves y me laves y me laves con tu preciosa sangre, porque tú has pagado una sola vez y para siempre por todos mis pecados. Ni uno hay que Él no conozca, aun y aquellos que tú desconoces, Él los conoce todos, ha pagado por todos. Cuando el diablo te susurre, no, tú no, eso que has hecho no te va a ser perdonado. No le digas nada, sencillamente di, Cristo ha pagado una sola vez por todos mis pecados. Todos. Y la deuda ha quedado saldada. Hermanos y hermanas, qué gozo, ¿no? Qué gozo creer lo que la palabra de Dios dice en vez de esas medias verdades que algunos creen y dicen ser cristianos evangélicos. Pero no conocen las doctrinas de la Reforma, estas 5 solas, o las repiten, pero ni siquiera las conocen. La salvación es una salvación total y poderosa, no se entra y se sale de la salvación como aquel que entra por un hotel de estos con puertas giratorias. No se entra y se sale. O eres salvo o no eres salvo, pero hoy eres salvo y mañana no, eso no existe en la palabra de Dios. Si has creído en el Señor Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados, si le has entregado tu vida, sin ningún mérito de tu parte, solamente que Él te ha llamado, que Él te ha dado convicción de pecado, que te ha dado fe en su Hijo, que has ido a la sangre del derramamiento y le has dicho, lávame, Señor. ¿Tú crees que el que ha entregado a su Hijo por ti te va a dejar que se escapes de su mano? ¿Lo va a permitir? No, hermanos y hermanas, niños y niñas, jóvenes. No lo va a permitir que nada, ni el diablo, ni nuestra propia carne nos arranque de su Hijo amado. Esa es la gran y gloriosa verdad de la perseverancia de los santos y de la soberanía de Dios en la salvación y de la gracia irresistible. Verdades que creemos, que predicamos y que nos gozamos de que Dios nos las haya hecho, nos las haya enseñado en su propia y gloriosa palabra. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Amén? Por lo tanto, lo que quiere decir es que la propia palabra nos lo aclara, estos 2 textos que hemos leído, que su muerte nos hizo perfectos para siempre delante de Dios. Somos perfectos, hermanos y hermanas. Somos ya perfectos. No es que seremos perfectos. Delante de Dios ya somos perfectos. Dice que estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Qué es que os pensáis? ¿Que nos sacará de una patada de estar sentados al lado de Él? Eso no quiere decir, como algunos dicen, los salvos siempre salvos, los salvos siempre salvos, y siempre repiten lo mismo. Y oye, ¿pero habéis entendido lo que nosotros creemos? ¿Habéis escuchado lo que la palabra de Dios enseña sobre la salvación y la perseverancia de los santos? Es que Dios nos sostiene, es que cuando caemos nos levanta, es que cuando nos despistamos viene a buscarnos. ¿Qué es si no la oveja perdida y la extraviada, el hijo pródigo? ¿Qué es para los impíos? Está hablando de aquellos que el Padre le entregó desde la eternidad a su Hijo y que el Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, todos y cada uno de aquellos que le entregó en la eternidad. ¡Qué bien! Gloria a Él, que es así. Porque si no estaríamos siempre dudando. ¡Ay, que he hecho esto! ¡Ay, que he pensado aquello! ¡Ay, que he actuado de esta manera! Y sí, es verdad. Y cuando eso hacemos, decimos, Señor, gracias por haber pagado por este pecado también. Lávame más, transfórmame más, santifícame más, purifícame más, para que cada día sea más parecido a ti. Utiliza los medios que creas necesarios, Señor. En tus manos estoy. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Gloria sea a ti, Señor. Tenía para leeros Juan 17 para que vierais más esa unión de la que está hablando el Señor.
Y el Señor nos dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, nosotros que hemos creído por la palabra de los apóstoles, hemos creído por la palabra de aquellos que creyeron en el pasado y creyeron lo que dijeron y escribieron los apóstoles. Y hoy estamos aquí y tenemos ese privilegio de que el Señor ya estaba orando por nosotros y sigue intercediendo por nosotros, como nos recordaba la semana pasada nuestro hermano Claudio. Él sigue intercediendo por nosotros para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Os dais cuenta? Ese participar de los padecimientos de Cristo, a lo que se está refiriendo. Es que es Cristo el que participa de nuestros padecimientos. No estamos solos, hermanas y hermanos. No estáis solos cuando sufrís. No estamos solos. Cristo está siempre con nosotros y esto lo hemos repetido infinidad de veces. Pero muchas veces cuando estamos en medio de la tormenta parece que estamos solos o creemos que estamos solos, pero no es que estemos solos, es que estamos mirando a las circunstancias en vez de mirar a aquel que tiene el control sobre todo, que es Cristo. Y dejamos de mirarlo a Él y miramos las olas como hacía Pedro, fijaros, el que escribe esta carta, que vivió todas estas experiencias. Él vivió todas estas experiencias, caminó por encima del mar, pero de golpe y porrazo miró las olas. ¡Oh, sálvame que perezco! Y el Señor levantó, y no solamente lo levantó y siguieron caminando hasta llegar a la barca por encima del agua, sino que dijo, calla, enmudece, y el mar y las olas y el viento se calmaron. Ese es nuestro soberano Dios. Este es nuestro soberano Dios que hace que las olas se encrespen, pero también tiene el poder para calmarlas y silenciar el viento. Ese es nuestro bendito y glorioso Salvador, el soberano del universo, el todopoderoso Jesús, manso y humilde. Ese es Él. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Os recomiendo que leáis todo ese capítulo 17, la oración del sumo sacerdote por su iglesia, por su pueblo. Qué bien, somos el cuerpo de Cristo. Su victoria es nuestra, su muerte al pecado también, su justicia es nuestra, su humillación es nuestra. Eso hay muchos que no les gusta, la humillación, ¿verdad? A nadie nos gusta, pero el Señor nos dice que nos preparemos. Que nos preparemos, porque igual nuestro corazón también tiene que ser humillado. Y Él va a utilizar lo que crea conveniente, hermanos y hermanas. Pero su exaltación también es nuestra. Si nosotros sufrimos, Él también sufre con nosotros. No estás solo ni estás sola cuando sufres. Él sufre contigo. 1 Corintios 12, 26 y 27 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Miembros cada uno en particular. Cada uno en particular somos miembros de Cristo. Es verdad que el apóstol dice un tendón, la oreja, el oído, pero es que nosotros somos unidos a Jesús. De una manera particular, de una manera directa con Él, sin intermediarios. No necesitamos jerarquías eclesiales, estamos unidos a Cristo. ¿Quiénes son el pastor de la iglesia? ¿Quiénes son los pastores de la iglesia? Son miembros del rebaño de Dios que por la gracia y la misericordia de Dios utilizan los dones que Dios ha dado para edificar a la iglesia, pero no son intermediarios. No es como las jerarquías del catolicismo romano que tienen el papa, los obispos, los cardenales, los yo que sé cuántos, hasta que llega el curilla, luego ya el sacristán y al final viene el pueblo. Pueblo, que no saben. Los seglares, o como llaman ellos, los laicos. Aquí no hay laicos, en la iglesia del Señor no hay laicos y sacerdotes. Todos somos el sumo sacerdote, todos somos sacerdotes, dice el mismo apóstol.
reyes y sacerdotes. Todos somos reyes y sacerdotes que debemos reflejar el carácter del sumo sacerdote y del Rey de Reyes. Y nosotros estamos en ese proceso, directos, unidos al Señor. A esto se refiere Pedro en esa unidad que disfrutamos. Participamos de los padecimientos de Cristo con Él. Pero de la misma manera, en la revelación de su gloria, seremos manifestados con todas las virtudes, con todas las glorias que nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo manifestará. Nos gozaremos porque le veremos tal y como Él es, pero nosotros también seremos semejantes a Él y le reflejaremos de una manera que ni los querubines, ni los arcángeles, ni los serafines, ni ninguna otra creación angelical refleja. La Iglesia unida a Cristo será lo más glorioso que haya existido nunca. Y esos somos nosotros, aquellos que hemos abrazado a Cristo, pero que Él nos ha unido a Él en una unidad que nadie puede romper. ¿No os da gozo y paz, hermanas y hermanos, esto? Cuando miramos atrás y vemos de dónde nos ha sacado el Señor, cuando miramos con lo que luchamos aún hoy en día y decimos, Señor, tú me vas a hacer semejante a ti, Rey de Reyes, glorioso Jesús, reflejando tu pureza, tu santidad, tu mansedumbre y humildad, tu sabiduría, ¿vale? No la sabiduría del Dios eterno, pero la sabiduría de ese hombre que tiene una reverencia por Dios solamente reflejada en el carácter de Cristo. Esa es la verdadera sabiduría y a eso estamos destinados, hermanas y hermanos, jóvenes y niños. A su imagen. Gracias, Señor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, repite el apóstol. Acordaos del mayo ese que ha asustado a Lian antes. ¡Pum! Es así. Hay que repetir verdades una y otra vez porque somos olvidadizos y esta semana cuando tengamos un problema en el trabajo, cuando alguien se burle de nosotros, cuando prediquemos el Evangelio y le diga, ¡ay, cállate ya, eres un pesado, no vas a venir más a mi casa, como me vuelvas a hablar así! Y tú vas a decir, pues si yo lo hago por tu bien, sí, pero eres un pesado. Siempre me hablas de Dios. Y es que me preocupo por tu alma, me preocupo por tu perdición, me preocupo por tu situación. Y a lo mejor sí, debería de controlar más esa preocupación y orar más y actuar en consecuencia y no hablar tanto. Pero si lo hago es porque te amo, amigo, familiar, marido, esposo, esposa, hijo, nieto. Lo hago porque te amo y sé en qué situación te encuentras. Estás sufriendo por el Señor. Glorifica al Señor por ello. Es un privilegio, hermanos, que tenemos. Ciertamente dice que de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando alguien, a veces, es que yo me acuerdo un compañero de trabajo que tenía que era guardia urbano y era creyente y tenía un carácter el hermano que, no veas, cuando alguien se metía con el Señor, faltaba poco para sacar la porra y le hacía porrazos. O sea, era como una especie de defensor del Señor, como si el Señor necesitase que le defendieran, ¿no? Pero era un poco esa actitud, ¿no? Que a veces sale, ¿no? Es que se están metiendo con los cristianos. Sí, el Señor dice, no se extrañe. No se extrañe que se metan con los cristianos. Lo raro es que no se metieran con los cristianos. O sea, lo raro es que el mundo que no cree en Cristo nos abrazase y, ¡ay, qué maravilla! Es que me gustáis muchos. Espérate, cuando empiezas a hablarles de Cristo. Si les hablas de moral, a los moralistas les gusta, porque la moralidad también le gusta a la carne. Pero cuando les dices que la carne no puede hacer el bien, ahí viene el problema. Y eso es lo que dice la fe cristiana. Que la carne no puede hacer el bien, que en el corazón del hombre no hay bien, hay destellos del bien que hubo en su día cuando Dios nos creó, pero que por el pecado de Adán todos hemos heredado y nunca podemos hacer el bien verdadero,
el bien puro y perfecto. Y por eso necesitamos un Redentor que es Cristo Jesús. Y entonces ya el moralismo desaparece y aparece el cristianismo y entonces vienen los problemas. Pues entonces es saber eso, actuar con esa tranquilidad, con esa paz, con ese amor, decir, tú no es que me estás faltando a mí, estás faltando a Cristo, por lo tanto, yo le glorifico, según dice la palabra de Dios. Y he de tener esa actitud mansa y humilde que tenía y que tiene nuestro Redentor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esa es el por qué todos aquellos mártires pudieron soportar la persecución. Esa es la única explicación de que todos los que a lo largo de la historia de la fe cristiana que han sido perseguidos han podido soportar la persecución y mantenerse firmes, con gozo, glorificando a Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, sobre nosotros y sobre toda su iglesia que ha sido redimida por Cristo. Así es, hermanos y hermanas. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. No para saltar. Me enseñaba a mi hijo un vídeo de una iglesia de República Dominicana que aquello parecían las Olimpiadas. Iban corriendo por ahí, para arriba y para abajo, y venga, y a ver quién se movía más para demostrar que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver ese ser llenos y estar gobernados por el Espíritu de Dios con ese desmadre y con ese jolgorio que no evidencia nada? Ni de la mansedumbre, ni del dominio propio, ni del amor, ni de la fe, ni de la paz, ni del gozo, sino de un desmadre ahí descontrolado. No le toques el punto, verás ese lleno del Espíritu Santo que corre por la iglesia como un desesperado, verás cómo te reacciona. Pues no, el Espíritu Santo precisamente lo que nos está diciendo que es, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Fíjate qué diferencia, ¿eh? ¿Qué diferencia? La actitud. Vituperados, ¿sabéis lo que es? Pues una palabra que no sé, humillados, exaltados, calumniados, o sea, vituperados, ahí hay una especie de ofensas en las cuales, que te han puesto hecho un barrizal. ¿Y cómo reaccionamos? La realidad, ¿cuál es de cómo reaccionamos? En algunas ocasiones, en otras no, y dices, ¡uy! Dios me ha transformado. Les hubiera roto la cara hace unos años. Dios me ha transformado. Ya no actúo como era mi manera de ser. Le estoy glorificando, estoy manifestando que Dios me está haciendo cada día más semejante a su Hijo. Que cuando le ofendían, no maldecía. Eso es un poder que no está en nosotros. Es la obra gloriosa del Espíritu de Dios que está sobre nosotros y en nosotros. Qué glorioso, hermanos. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice este versículo 14, la segunda parte, lo he dividido en dos secciones. Y tenemos, y iré rapidito porque el tiempo ha volado como siempre, fijaros, eso que lo he dividido en dos secciones. El Señor hablando con Saulo en el camino de Damasco. Ahí vemos en este pasaje todo lo que hemos hablado hasta aquí. Y lo leo rápidamente y vais prestando atención y os daréis cuenta, ¿no? Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, acordaros, amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fijaros el Señor cómo se identifica con su pueblo, que cuando Saulo amenazaba a los discípulos del Señor y había pedido cartas para detenerlos y llevarlos a la muerte y a las cárceles, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Cuando él lo que quería era meter a hombres y mujeres en la cárcel, el Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que cuando, lo que os he estado explicando, cuando os ofendan, cuando os maltraten, cuando os persigan, es a Jesús a quien están persiguiendo. Y de esa conexión es donde sale que participamos de los padecimientos de Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabéis lo que era esto del aguijón? Es lo que llevaban aquellos que llevaban a los animales, a los bueyes, o sobre todo animales de tiro. Llevaban como una especie de palo con un pincho y cuando veían que el animal no acababa de obedecer, pinchaban para que ese animal fuese hacia la izquierda o hacia la derecha, o tirase si se quedaba parado. A veces la reacción del animal era violenta y era cocear al pincho. Y cocear al pincho significaba que se clavaba en el pincho, en la piel, en la pata o en la pezuña. Y el Señor le dice esto a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Pablo. Y esto lo añado yo porque perseguir a mis hermanos, perseguir a mi pueblo, es perseguirme a mí. Y perseguirme a mí, dura cosa te es, Pablo. ¿Sabéis? Quedó ciego y el Señor le devolvió la vista y él fue convertido. Todas estas verdades que a veces las leemos rápidamente y a veces no caemos en estas verdades. Tenemos que tenerlas ahí cogidas, si hoy las hemos aprendido, hoy las hemos recordado, hoy las hemos escuchado y no las habíamos escuchado antes, guardémoslas como tesoros que son verdades que debemos de mantener en nuestro corazón y en nuestra mente para que cuando vengan los problemas podamos sacarlas y mirarlas y decir, gracias Señor por poder sufrir por tu nombre. Gracias Señor por poder padecer por tu nombre. ¿Verdad? Gloria sea a Él que nos permite sufrir por Él. Y vemos a Pablo antes guardando las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban, mientras blasfemaban y se revolvían ahí como tigres enjaulados queriendo comerse a un corderito, porque hablaban de que Cristo estaba sentado a la diestra de Dios, aquellos que vosotros habéis crucificado. Y él diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y ellos apedreándolo y Pablo aguantando las ropas de los que le apedreaban y luego yo también voy a acabar con todos estos. Y luego lo vemos y sabemos y conocemos la historia de Pablo como siervo de Dios, sufriendo. Le he de enseñar, le he mostrado cuánto va a tener que sufrir por mi nombre. ¿Os acordáis? Naufragios, apaleamientos, apedreamientos. ¿Y qué decía Pablo? Gloria sea a ti, Señor, por permitirme sufrir por tu nombre. De todo eso hemos de aprender, hermanos y hermanas. Olvidaros del, ¿cómo le llaman eso? Que siempre me olvido y... La prosperidad. Olvidaros de eso. Eso son camamas de engañadores que lo único que quieren es enriquecerse ellos. Sí que es verdad que a lo largo de la historia del pueblo de Dios allí han habido hombres ricos. Claro que sí. El dinero no es malo en sí mismo. El problema es el amor al dinero. Claro que Abraham era rico. Claro que José era rico. Claro que han habido hombres que han sostenido a la Iglesia de Dios con sus riquezas para que la Iglesia se extienda por el mundo y se predique el Evangelio a todas las naciones y se hagan traducciones de la Biblia y se editen libros para que la Iglesia de Dios crezca en conocimiento de la verdad. Claro que sí, no es malo ser rico. Pero esa mentalidad de que hazte cristiano y te harás rico, eso es un engaño. Más bien es todo lo contrario. Hazte cristiano y tendrás que compartir tu dinero. No con el pastor solamente, sino con aquellos que lo necesitan, con la causa del Evangelio, con la exposición y la predicación, el envío de misioneros, el sostenimiento de la Iglesia. Claro que sí. Qué bien.
hermanos y hermanas. Bienaventurados somos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros y Cristo es glorificado y exaltado con nuestras vidas cuando están rendidas a Él. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. No vamos a entrar en este tema porque el tiempo ya ha corrido. Cuando dice o por entrometerse en lo ajeno sería para otro sermón. Porque hay muchos que se meten en cosas que no son competencia de la Iglesia, pensando que son competencia de la Iglesia, cuando son cosas de los políticos. Y quiero decir con esto que un cristiano puede ser político y estar en un partido político y militar y ir al Parlamento y aprobar leyes y tirar leyes atrás. Pero la Iglesia es apolítica, hermanos y hermanas. Los cristianos podemos tener nuestras convicciones y nuestras creencias o identificarnos con un determinado color político, pero la Iglesia es apolítica. Nosotros solamente tenemos un rey. Nosotros solamente tenemos un programa político que es la palabra de Dios. Nosotros solamente predicamos un evangelio, que es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando algunos se meten en política como Iglesia y acaban arbolando una bandera política como Iglesia, ojo que no le vengan piedras y será por entrometerse en lo ajeno. Ahora, cuando predicas el evangelio y eres perseguido, cuando luchas por la verdad y denuncias el pecado, sea del color que sea, y no solo de un color en el que tú te identifiques menos o más, entonces, si eres perseguido, podrás glorificar a Dios por esa persecución. Y no entro más porque el tiempo pasa y además que tampoco da para más. Lo que sí que dice es por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, creo que el sermón ha sido contundente. De todo ello podemos resaltar 3 cosas. Y ahora va para aquellos que están en ese mix-max, que no se sabe dónde están. Y la pregunta es, ¿en qué posición estás tú? ¿En qué posición estás tú? ¿Te has parado a pensar en qué posición estás tú? ¿Estás en la posición esa de desear glorificar a Dios, cualquiera que sea la circunstancia en la que te encuentres, porque has experimentado el amor y el perdón de Dios, que ha entregado a su Hijo, que te ha lavado con su sangre y ha dicho, consumada es la redención, nunca nadie lo podrá arrancar de mi mano, nadie podrá volverle a acusar de ninguno de los pecados que haya cometido o que cometa, porque yo he pagado por todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de ellos han sido lavados. Por más que le acusen, por más que digan, ¿estás tú en esa posición? ¿Te encuentras en esa posición o estás en esa otra posición de que no quieres saber nada del Rey? No quieres saber nada del único y suficiente Salvador. ¿Estás tú en esa posición, joven, niño, hombre, mujer, de cualquier edad? Algunos de los que nos escucháis desde casa. ¿Estás en esa posición? Porque dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijo Jesús a Pablo. Y así te dice hoy a ti. Rebelde contra Dios no vas a vivir feliz. Rebelde contra Dios no vas a poder vivir con paz. No vas a poder porque conoces la verdad. Diferente a aquel que dice, no, yo es que nunca había oído nada, todo esto es nuevo para mí. Pero todos aquellos que conocéis el Evangelio, que habéis oído hablar del Señor y Salvador, y que os mantenéis en una actitud de rebeldía, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, hombre y mujer, joven, niño, anciano, que nos escucháis o que algún día escuchéis este mensaje. Ves a Cristo, ves sin tardar. No lo dejes para mañana. Ves a Él y entrégate de corazón. Reconoce tus pecados, tus pecaditos de niño, tus pecaditos de hombre o de mujer. Reconócele. Mira tu corazón y di, hay rebeldía en mi corazón, Señor. He vivido los años que sea sin querer saber nada de ti. Te he despreciado en muchas ocasiones. A lo mejor no de palabra, pero sí con actitudes.
Y hoy te reconozco que he pecado y que quiero que me perdones, Señor. Te pido perdón, Jesús, lávame con tu sangre, transforma mi corazón y que sea de esos que quieren glorificarte con sus vidas, como algunos de los que conozco de familia o amigos. Hermanos, que así sea, vamos a orar. Señor, en tus manos estamos. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu que reposa sobre nosotros nos capacite para vivir en el sufrimiento y en la prueba, que tú modeles nuestras vidas para reflejar más y más el carácter de Cristo. Y, Señor, aquellos que aún no te han conocido, pero que te han escuchado, que han oído cómo llamas a sus puertas, que han sentido como en una y otra ocasión los has guardado del peligro. Señor, que caigan a tus pies, que vayan a ti sin tardar, Señor, te lo suplicamos. Por hijos, por nietos, por esposos o esposas, padres, Señor, por abuelos, que tu Santo Espíritu obre en todos ellos para que te puedan conocer como Señor y Salvador de sus almas y de sus cuerpos. En el día de la glorificación, poderlos ver y todos juntos alabarte y adorarte por toda la eternidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.